Esta jornada, viernes 8 de enero del año 2021, al fin viernes. ¿Viste que siempre uno espera el inicio del fin de semana? Hay un buen ambiente. ¿Cómo estás, Vía? ¿Se te hizo larga la semana? No, la pasamos súper bien, súper rapidísimo. Genialísimo. Bueno, muchísimas gracias por estar del otro lado. Que tengan una jornada pero maravillosa y gracias por dejarnos acompañarles a todos ustedes este lindo viernes que arrancó soleado. Eso sí, mucho tráfico, mucho tránsito como todos los inicios de fin de, así que paciencia al volante, ¿eh? Sí, porque señora. la gente anda medio alterada. Prudencia, como diría mi madre. Totalmente, saludo a la tía de paso. 3 minutos pasaron de las 8, vamos a hablar de muchas noticias, pero antes, ¿cómo está el clima? Por lo menos en Capital. Sí, luego señora. desarrollamos en un tuit la víspera. Los resultados del 7 de enero, procesamos en total 3.003 muestras, 1.162 fueron positivos de este número grande que mencionábamos, todos casos comunitarios. Lamentablemente hablamos de 15 fallecimientos, en total 2.352 hasta la fecha, desde que empezaba todo esto en marzo. 902 internados y 170 en terapia intensiva. Ayer nosotros ya hablábamos de que se ha superado la barrera de internados hasta el momento y hoy nuevamente tenemos números alarmantes. 977 recuperados en total, sumando así 88.724 a la fecha, y el total de confirmados desde marzo del año pasado hasta enero y la fecha de hoy, 112.856 personas. Datos de fallecidos discriminados por franjas etarias. Hablamos de una persona fallecida desde los 20 a los 39 años, 4 personas fallecidas de 40 a 59 años y el número más grande siempre es de 60 años y más, totalizando 10 personas. Si hablamos de sexo, son 11 las mujeres fallecidas y 4 los hombres. La procedencia, Asunción y los departamentos de Central, Alto Paraná, Caaguazú, Paraguarí, Misiones, Guairá y Concepción. Y es muy importante hablar de esto que ya es una realidad hoy, cuando se alertaba semanas atrás de los números que podría dejar Navidad y Año Nuevo. Ya Roque Silva, el director de la 11ª Región Sanitaria, el Departamento Central precisamente, habla de las consecuencias que ya se están sintiendo. Queremos escuchar parte de lo que decía. Vamos a compartir aquí está lo que decía él en su tuit. Número alto de positivos en relación a las muestras tomadas, 38.7, es un récord de internados, y eso se nos tiene que quedar bien plasmado en la cabeza, sobre todo para tomar las decisiones que vayamos a emprender, sobre todo cuando hablamos de salidas y demás. Camas en terapia intensiva llenas, 23 en terapia intensiva privada, esto por medio del convenio del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Empieza a sentirse la Navidad, nos falta Año Nuevo y también Reyes. Ojalá no te toque, y si te toca, ojalá tengas cama donde internarte. Fuerte lo que decía el doctor Roque Silva, nos tiene que penetrar definitivamente y vamos a ir ya también profundizando en este tema al transcurso de la mañana. Bueno, vamos a hablar del INDERT y las novedades que hay al respecto a esta entidad, esta institución del Estado, porque el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra dispuso la implementación de un régimen excepcional y transitorio de exoneración de las multas por mora hasta el 30 de junio del 2021. Ante la actual coyuntura económica por la que atraviesa el país a causa de la pandemia, el INDERT, en atención a las características propias del sector campesino del país, resolvió establecer regímenes transitorios de pago de multas por mora, evitando así el incremento de la cartera morosa. Ya hace unos días adelantábamos esto, tiene que ver con la ANDE. Hay mucha gente que lamentablemente está adeudando cuotas a consecuencia de la crisis. La ANDE recuerda a sus usuarios que todavía sigue vigente la promoción para el fraccionamiento de deudas atrasadas. Esto consiste en la entrega del 25% y el saldo en 12 cuotas más intereses y recargos por mora, evidentemente. El beneficio podrá gestionarse desde la casa u oficina a través de la página web
www.ande.gov.pi o la aplicación Mi Ande. La idea es evitar la aglomeración de clientes en los locales de atención. Sin embargo, también está contemplado el trámite presencial en las oficinas de Ande habilitadas. Bueno, hablemos del ex senador Óscar González Daer y de alguna manera esto que se va a posponer debido a su condición de salud. Una vez más, el juicio por enriquecimiento ilícito que deben enfrentar el ex senador Óscar González Daer y su hijo Rubén González Chávez fue postergado, esta vez porque ambos dieron positivo a la prueba de COVID-19. Recordemos que el Ministerio Público lo acusa por enriquecimiento ilícito de 6.000 millones de guaraníes por el caso Príncipe de Saboya, S.A., alquiler de inmuebles. El inicio del juicio estaba previsto para el lunes 11, sin embargo, todavía no hay fecha reprogramada. Hablemos ahora de las nuevas medidas por parte del Ministerio de Salud y podemos decir las nuevas libertades también, porque a pesar de que desde la cartera se reconoce la gravedad en cuanto a la situación sanitaria, desde este lunes se podrá retornar los deportes amateur y además se procede a la habilitación de los balnearios y playas. Esto, ojo con esto, a partir del decreto que será emitido, que será firmado para el 16 de enero. Esto depende de la situación sanitaria de la localidad en que se encuentren. Entonces, a partir de ese lunes, entrará en vigencia un nuevo decreto presidencial en el que seguirán vigentes algunas de las medidas ya estipuladas, que no varió mucho la verdad, pero sí se contará con ajustes en algunos sectores. Y además de esta lucha frontal contra el COVID-19 enfrentamos otro flagelo, el dengue, y es por eso que hay medidas más estrictas para aquellos irresponsables que tienen patios en estas condiciones. Los dueños de patios baldíos que estén llenos de malezas y basura, los municipios decidirán emplazarlos. Hablamos de Limpio, Luque, Villa Elisa, Ipané y Ñembuy, que anuncian que funcionarios van a intervenir en estos terrenos y viviendas que estén en estas condiciones. En el caso Limpio, la medida inicia desde este lunes 11. En el caso de Villa Elisa, otorgarán 15 días de plazo, o sea, a empezar a limpiar, gente. Ñembuy, por su parte, da tiempo de 2 semanas para que las personas puedan limpiar sus terrenos. Recuerden que además del costo del servicio que llega a realizar la cuadrilla de la municipalidad, se sumará la multa como sanción, cuyos jornales estarán entre 10 y 20 jornales, dependiendo de la extensión de la propiedad. De la situación del ex ministro del Interior, Walter Bauer, porque ustedes recordarán que el 30 de diciembre del 2019, el Tribunal de Sentencia, en aquel momento fue por mayoría, dictaminó en favor de absolver a este hombre de culpa y pena. Él había sido procesado por torturas luego de un fallido golpe en mayo del 2000. Ojo con esto, porque su abogado querellante, Rolando Alum, por segunda ocasión ya presentó un urgimiento para que la Cámara analice la apelación de esta sentencia absolutoria que ya tiene más de un año, hay que decirlo, y lo que espera evidentemente el abogado es que esto se pueda dar trámite rápido, teniendo en cuenta que aquella pena había absuelto y beneficiado en ese sentido a Walter Bauer.
Bueno, la novedad con respecto a las hermanas Lauren y Carmen Villalba tiene que ver con su abogada, bueno, en este caso su ex abogada, porque en la jornada de ayer jueves, a través de su cuenta personal de Facebook, Daisy Irala comunicó su alejamiento de la defensa de las hermanas procesadas por ser miembros del grupo criminal del norte del país. La letrada alegó supuesta ingratitud y deslealtad hacia su persona, y ahí vemos el comunicado que justamente daba a conocer a través de sus redes sociales, una imagen que habla justamente de estos momentos que pasaba Daisy Irala Toledo, y ahí lo extendía a través de su cuenta. Está hablando el comisario Nimio Cardoso por hechos de sextorsión. Adelante. Socializar con ustedes que esta estructura, en un tiempo no mayor a un año, tenemos contabilizado 82 denuncias de los mismos perfiles que vamos a entrar en detalle en este momento. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, por lo menos en el análisis estratégico que hacemos, tenemos una cifra negra dentro de las estadísticas. Las denuncias que se hacen en el caso de extorsión no superan casi ni el 10%. Estamos hablando que si 82 personas se decidieron a hacer la denuncia, esto quiere decir que los casos de extorsiones son mucho mayores. Para cuantificar un monto, solamente en los 6 primeros meses de esta estructura, o 8 meses quiero decir, esta estructura se lleva a quedar con más de 800 millones de guaraníes. Esta cuantificación lo vamos a estar haciendo a medida que las compañías telefónicas nos envíen el reporte de las billeteras electrónicas que están recibiendo giros, ¿verdad? Bueno, para nosotros... ¿Cuántas personas fueron detenidas, comisario? Para nosotros fue una persona detenida. Esto es la prosecución ya de la operación YTPK en su fase 1. ¿Por qué es muy importante esta operación? Porque esta operación se procedió a capturar a un eslabón que nunca nosotros lo teníamos como si podría haber sido cierta. En todos los casos de sextorsión generalmente se utilizan imágenes bajadas de internet o imágenes que se intercambian en foros de este tipo de cosas. Pero es la primera vez que llegamos presencialmente a capturar a la persona que se dedicaba a hacer las fotos y los videos que posteriormente enviaban a las cárceles, y de las cárceles se hacían las extorsiones, ¿verdad? ¿Y cuántas personas estarían involucradas? ¿Cuántas personas formarían parte de este grupo, comisario? En la operación YTPK 1 fueron capturados más de 5 personas. La estructura podía entre quienes realizan las llamadas, quienes hacen... Bueno, habla el comisario Nimio Cardoso, enseguida mejoramos unas cuestiones técnicas, pero se trata justamente de la detención de una joven, quien sería integrante de este esquema. Ella, con tan solo 19 años, la responsable de alguna manera de proveer materiales fotográficos. Impresionante lo que relata, al menos los detalles de esta investigación. Ella era la encargada del envío de material privado a personas privadas de su libertad, es decir, fotografías con alto contenido, podemos decir obsceno, por decirlo de alguna manera. Posteriormente pedía dinero a las víctimas que eran reclusos. Exactamente, bueno, hablábamos justamente con lo que decía el comisario, y también pedimos a través de esta oportunidad hacer las denuncias pertinentes si ya han pasado por una situación similar con estas mismas características, porque veíamos que esta misma jovencita aparecía en un montón de perfiles, se crearon decenas de perfiles falsos en Facebook y hacían esa sextorsión, ¿no? A cambio de dinero, le pedían las fotografías, luego les amenazaban de que si no se los enviaba justamente iban a dar a conocer sus identidades, o sea, un esquema que ya conocemos y en el cual siguen cayendo muchas personas. Se pide acercarse o realizar la denuncia ante la comisaría más cercana. Comisario. ¿Está comprobado de que ella estaba al tanto de para qué se utilizaban sus fotografías? Nosotros tenemos información de que ella sí estaba al tanto, y acá, como le acaba de decir mi comisario Nimio Cardoso, esto está con la detención de esta mujer, ¿verdad? Tenemos un panorama un poquito más abierto, que es lo que estamos procesando también ahora. ¿Se puede pasar a suplantación de identidad de personas conocidas? Las imágenes eran utilizadas, o sea, esta gente utilizaba imágenes de ella, pero el nombre del perfil era falso.
¿Cuántos perfiles tenía? Son muchísimos perfiles. Tenemos identificados cerca de 40 perfiles con la fotografía de la detenida, pero con nombres distintos. Todos operaban a través del Facebook, digamos, ¿no? Todo era a través del Facebook. Era la forma que ellos captaban a sus víctimas. ¿Las primeras denuncias de las víctimas de cuándo datan? Esta investigación lleva ya aproximadamente entre 2 a 3 años. Son 82 las personas que denunciaron este perfil falso oficial. 82 personas las que se acercaban hasta este departamento a formular la denuncia en relación a este hecho. Esto es lo que va de este año. No, en el lapso de todo lo que duró esta investigación. ¿Cómo son estos mensajes que envían estas personas para advertir a la gente? Normalmente el perfil de esta chica es utilizado para solicitar amistades en las redes sociales, principalmente en el Facebook, y una vez que la persona acepta la amistad, empieza ya la conversación y le piden el teléfono. Normalmente son mensajes de WhatsApp, es donde empiezan ellos a entrar en confianza y después ya intercambiar los videos o fotografías íntimas. ¿Cuáles son las señales para detectar que el perfil es falso? Normalmente los perfiles falsos no tienen mucha información, tienen fotografías publicadas que son contadas, 2, 3 fotografías, y eso es lo que normalmente contiene ese perfil. ¿Cómo iniciaba el proceso de extorsión ya de parte de las personas que estaban dentro de la penitenciaría? Bueno, lo que hace esta gente es que envían fotografías de esta persona que fue detenida, y ellos piden también a las víctimas que envíen fotografías suyas. Entonces, una vez que tienen ellos ya una fotografía de la víctima, es ahí donde inicia la extorsión. Además, ustedes mencionaban que son 10 las personas probablemente que integran la banda. ¿El resto de los integrantes de la banda están en las penitenciarías o están en libertad, digamos? Nosotros... La mayoría están sujetos a un proceso penal. En la operación YTPK 1 tuvimos más de 6 personas que están sometidas a un proceso penal. Con la captura de ella y de las otras personas que están siendo investigadas, yo creo que como mucho estarían totalizando 10, ¿verdad? Dentro de esta estructura, porque tenemos que tener en claro que los modus operandi de los casos de extorsiones en las penitenciarías, cada uno tiene su modalidad y tiene su modalidad, ¿verdad? En este caso vamos a hablar de la sextorsión. Nosotros tenemos identificada una estructura criminal que es la que justamente suplanta la identidad tanto de policías, fiscales, periodistas, que llaman y bueno, es la misma, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros queremos aprovechar este espacio es que, aparte de las 82 personas que realizaron la denuncia, nosotros estamos más que seguros que no es ni el 10% de quienes fueron víctimas, ¿verdad? Y sobre todas las cosas, lo importante es dimensionar que esto prácticamente es una industria. En un año o 2 años de trabajo, más de 1.000 millones de guaraníes es más o menos lo que nosotros creemos que pudieron haberse quedado estas organizaciones criminales, ¿verdad? Y cuántas víctimas, a su vez, que quedan con secuelas después de haber sido víctimas de un caso de extorsión. ¿Quién cobraba el dinero, comisario? Fueron varias son de los cuales están ya en un proceso penal de investigación con la Fiscalía. Ahora se abrió nuevamente otras personas que están siendo investigadas, porque estas estructuras criminales, como todas estructuras criminales, es fácil. Se le captura a uno, ellos buscan, reclutan y van colocando dentro de su estructura gente nueva, ¿verdad? Entonces, de estas 10 personas aproximadamente que están involucradas, ¿son todas personas privadas de su libertad? ¿Hay guardias cárceles involucrados? No todas. Son 4 a 5 personas como muchos los que no están privados de su libertad, y el resto estaban afuera, pero están ahora siendo sometidas a un proceso penal porque fueron identificados como personas que cobraban, personas que hacían la famosa conversación tripartita desde la penitenciaría, y uno suplantaba la identidad de la madre de la supuesta víctima y comenzaban a hacer las extorsiones en forma conjunta. ¿Pero el envío de fotos y demás era por parte de una sola mujer o había más mujeres en este esquema? En este caso específico le estamos presentando ahora, tenemos identificada una mujer. De hecho que hay varias fotografías y de varias personas, que algunas creemos nosotros, o por lo menos las investigaciones preliminares nos hacen sospechar de que son fotografías bajadas de internet. Solo que estas fotografías y estos videos que nosotros empezamos a trabajar, veíamos que eran videos muy caseros y veíamos videos que no eran producidas, ¿verdad? Por lo que intensificamos la investigación y llegamos a la persona que hoy día está privada de su libertad. ¿Cuántos años de cárcel se enfrentan a estas personas?
Y en la extorsión agravada tenemos un marco penal de más de 5 años como mínimo. Estas denuncias policiales falsas, los logos de medios de comunicación también, ¿cómo eran utilizados? Y bueno, para que la extorsión pueda ser un poco más creíble, ¿verdad? Desde el momento que uno tenía identificado a la víctima, cuando ya se hacían los intercambios de información y los integrantes de esta estructura criminal tenían un elemento para poder hacer la extorsión, lo primero que hacían era, para que tenga mucho más credibilidad, decirle que la denuncia se presentó en la policía, ponían inclusive fotografías de comisarios retirados o de otros policías que se hacían pasar por policías, inclusive en las grabaciones que ustedes tuvieron o vamos a compartir con ustedes, hay de fondo radios que parecen ser de policías. Después de esto ya llamaban gente del Ministerio Público y por último llamaban supuestamente personas con algún logo de algún medio de prensa diciéndole que ellos iban a publicar porque había una denuncia en contra de él, ¿verdad? Algo que no me quedó claro, ¿todo el operativo permitió detener solamente una persona o hay más personas detenidas ya? No, esto es la prosecución ya de una operación que se hizo a principios del año pasado, sí, donde fueron capturados 5 personas que estaban fuera de la penitencia, 3 a 5 personas, 5 personas tengo entendido, aparte de procesados las personas que están en las penitenciarías. Esto es el eslabón que nos faltaba, porque si vamos a hacer un análisis de la estructura criminal, ¿cómo nace este tipo de información? Primero, se necesita la imagen o el video que se va a utilizar para la extorsión. Nosotros en el modelo operacional que desplegamos años anteriores no nos ocupamos nosotros porque veíamos que tal vez no podía ser útil en la investigación, porque casi siempre creíamos que eran bajadas de internet. Ahora, con la prosecución de todo este tiempo que estábamos haciendo la investigación, nos dimos cuenta que sí, había una persona que realmente era la que se hacía pasar por la menor y pasaban las imágenes. Es ahí donde nosotros desplegamos todas nuestras capacidades para identificar y capturar justamente ayer. Esta investigación se informó al Ministerio Público ya hace varias semanas atrás, se le acercó los elementos de información, la Fiscalía creyó conveniente quitar una orden de captura. Esta persona fue capturada en el cumplimiento de una orden de captura que emitió el fiscal Lorenzo Lescano, ¿verdad? ¿Cuál es el monto mínimo y el monto máximo que pedían estas personas? Varía dependiendo del perfil de la persona. Si eran gente de escasos recursos, la extorsión iba desde 300.000, 500.000 y en algunos casos iban de 10 millones a 15 millones, ¿verdad? Nosotros en la operación YTPK, mientras estábamos haciendo el allanamiento, a las 5 de la mañana encontrábamos los mensajes que la gente la noche anterior estaba depositando 10 a 15 millones de guaraníes. Es impresionante la cantidad de dinero que esta organización estaba recaudando, ¿verdad? ¿Se hizo un procedimiento en la cárcel para verificar los celulares? Nosotros todo este trabajo que lo estamos haciendo lo hacemos en coordinación con el Ministerio de Justicia. Realmente es una mesa interinstitucional que está liderando la ministra de Justicia, con quien estamos trabajando muy de cerca. De hecho, que los elementos de información, cuando nosotros no podemos acceder a elementos de información en las cárceles, el Ministerio de Justicia es quien nos proporciona para que nosotros podamos proseguir la investigación. ¿Los números de teléfono en los que se hacían los giros, comisario, pertenecían a las personas que retiraban, digamos, la suma de dinero? No, casi nunca estaba a nombre de ellos, pero sí estaba catastrado con un número de cédula y los retiros se hacían desde afuera, ¿verdad? Cada 800 millones aproximadamente, comisario, que pudieron tener esta persona. Mira, la información que tenemos hasta ahora es con el análisis preliminar de todas las billeteras que estamos teniendo, más o menos ese costo, pero nosotros sabemos que eso va a superar mucho más. Bueno, ahí está lo que decía entonces el comisario Nimio Cardoso con respecto al operativo que se llevó a cabo entonces para la detención de esta persona. Hablamos de el último eslabón prácticamente que decía ya el comisario que faltaba ser detenida, porque este es un trabajo que ya se viene realizando desde hace 3 años aproximadamente. Decía, ya fueron anteriormente detenidas 5 personas y faltaba esta persona la que captaba las imágenes, las fotografías y los videos de las víctimas para posteriormente pasarla a la persona que realmente iba a realizar la extorsión. Se habla de que estas personas en todo este trabajo de 6 meses aproximadamente, o al menos ese es el lapso que se tiene ahora contabilizado, pudieron obtener aproximadamente 800 millones de guaraníes mediante esta extorsión. Bueno, imagínense todo el dinero que se movía detrás de estos perfiles. Ahí vemos 3, 6 y sí, más de 10 perfiles que se manejaban en las redes sociales, por supuesto, con nombres ficticios y la gente que caía. Todavía las personas se insisten, ¿no, Leila?
si tienen denuncias contra estos perfiles que hayan sido víctimas, realizar la denuncia. A veces no se animan, pero es importante tener estos datos. Exactamente, y lo que decía el comisario es que de todas las personas que son víctimas de extorsión son aproximadamente el 10% que los que realizan la denuncia. En este caso se tienen identificadas a 82 víctimas que realizaron las denuncias por este caso, así que no se descarta de que en realidad las víctimas, el número de víctimas sea mucho mayor. Y acá estamos viendo los perfiles de esta mujer con su fotografía, pero con diferentes nombres, y de esa manera iba captando a las víctimas, ya entrando en confianza, captaba o obtenía las imágenes, videos íntimos, y luego ella ya posteriormente le pasaba a su pareja que estaba dentro de la penitenciaría de El Cerezo, y ahí iniciaba el proceso de sextorsión, porque supuestamente se presentaban denuncias ya en contra de las personas que enviaban las fotografías por supuestamente habérselas enviado a una menor de edad, porque ella se hacía pasar por menor de edad y de esa manera extorsionar también a las víctimas. Mucho dinero, lo decíamos, mucho dinero se mueve detrás de este tipo de red, así que afortunadamente el esquema se encuentran la mayoría ya detenidos. Leila, te agradecemos por este reporte, estamos atentos a más novedades. Ante cualquier nueva información nos ponemos en contacto nuevamente contigo. Así será, hasta luego, buen día. Ya desde el inicio de esta semana prácticamente hablábamos de este escándalo destapado por el Washington Post y que involucra a las autoridades de este gobierno y también al gobierno de Juan Guaidó, que fue reconocido por nuestro país. Hablamos de Venezuela. Ahora, el jefe de gabinete de la presidencia presentó un borrador de la polémica negociación sobre la deuda de Paraguay con PDVSA. Hablamos de Juan Ernesto Villamayor, quien era uno de los indicados dentro de este esquema de supuesta corrupción. Señaló que Paraguay presentó la propuesta, pero que no se llegó a un acuerdo debido a este borrador presentado por la administración de Juan Guaidó. Con todo el escándalo que sobrevino la intención de llegar a un acuerdo con Petróleos de Venezuela, PDVSA, respecto a la deuda de más de 260 millones de dólares que tiene Petropar, el ministro Juan Ernesto Villamayor expuso el documento con el que se llegaría a un acuerdo extrajudicial entre ambas naciones. En todo momento sostuvo que las negociaciones debían realizarse entre los entes. Sin embargo, fue él quien recibió a la comitiva enviada por Juan Guaidó. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el señor Juan Guaidó, le escribe una carta, una nota, al señor presidente de la República comunicándole el nombramiento del señor Troconis y le pide que se colabore con el señor Troconis. El señor Troconis pide a través del doctor Vidal una audiencia con el presidente de la República. El presidente de la República deriva el tema, él no le recibe y le recibo yo al más alto nivel al representante directo del señor Guaidó. ¿Le hacía falta ese trámite? Y yo entiendo que protocolarmente sí hacía falta. Si usted piensa que va a venir el presidente de Venezuela y le vamos a derivar en forma directa junto al presidente de Petropar y que no le va a recibir ninguna autoridad nacional, yo no estoy muy seguro de cuál es la naturaleza, qué es la visión que tenemos respecto a las funciones de un país. No podemos vivir construyendo todo solamente desde la desconfianza, porque eso nos lleva a inmovilizar todo. Explicó que los términos de los representantes venezolanos tenían defectos de forma, como por ejemplo la falta de datos sobre Petropar, y que eso fue puesto a conocimiento del país caribeño para que los corrijan, ya que la intención era llevar posteriormente esta negociación a un laudo arbitral en París y de esa forma cancelar la deuda correspondiente. Así se evitarían reclamos posteriores en caso de haber cambios en el gobierno de Venezuela. Mientras el tribunal no me diga eso, yo no tengo ninguna posibilidad de suscribir un acuerdo. Ninguna. Es el tribunal el que me tiene que decir quién representa a PDVSA. Si el tribunal me dice es este señor y con el acuerdo que usted llegue con este señor, usted queda liberado, yo firmo hoy este acuerdo. A título personal lo firmaría. Aunque no tengo competencia. Miren que
este es un tema de Petropar, no es tema de la Presidencia de la República. Pero este es el límite de la gestión que se realizó acá. Hemos hecho una propuesta, la propuesta ha sido aceptada por el señor Troconis, nos han presentado un borrador de acuerdo, el borrador de acuerdo no ha sido aceptado. También se le consultó si consideraba renunciar, pues fue su figura la que tomó relevancia en este acuerdo que aparentemente se pretendía cerrar sin comunicar a la opinión pública. De noviembre del 2019 no se lleva. Y no hay una sola gestión que usted me pueda mostrar a mí, que me involucre a mí en este tema, tratando de forzarlo en favor. O una nota mía que diga que hay que hacerlo de este modo. O una firma mía en ninguna parte. Me he limitado a recibir al representante designado por el señor Guaidó, que trajo una aceptación propuesta por Petropar. Por Petropar. Porque Petropar es el que dice yo tengo el dinero disponible. Lo dice Petropar, debe ser cierto. Y ellos me traen a mí como gesto político la aceptación del beneficio para la República del Paraguay de 160 millones de dólares. Y me lo entregan. Mientras, en la Comisión Permanente del Congreso Nacional, algunos legisladores solicitaron convocar ante el Pleno a Juan Ernesto Villamayor por este escándalo, lo que será resuelto en los próximos días. Bueno, y hablando de Juan Ernesto Villamayor, le sumamos también otra imagen dentro del gobierno, tiene que ver con Denis Lichi, presidente de Petropar. Ambos están en el ojo de la tormenta. Así es, y al menos hay una iniciativa de varios legisladores para que ambos sean interpelados. Ahora hay que decir que esto es un proceso un tanto largo, sí. Podemos decir todavía, teniendo en cuenta que estamos en pleno receso parlamentario, es decir, 20 legisladores tienen que firmar este pedido para que ambos sean interpelados. Se tiene que extender esto hasta la Comisión Permanente. La Comisión Permanente tiene que sesionar, convocar a una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados y cuando se sesione de forma extraordinaria en diputados es allí donde se tiene que aprobar o rechazar este tema de la interpelación y después recién se los convoca. O sea, largo el camino. Inicia entonces este diálogo por parte de opositores, también aquellos que están en la bancada de Honor Colorado, para la interpelación al ministro Juan Ernesto Villamayor, también al titular Denis Lichi, con relación al intento de acuerdo millonario por la deuda PDVSA. Estas argumentaciones presentadas ayer, presentadas el miércoles también por el jefe de gabinete, no convencieron a varias autoridades, entre ellos los decíamos nosotros, los legisladores. Así mismo es, y es muy importante si se llega a interpelar a estas dos figuras del gobierno de Mario Abdo Benítez, porque en ese caso de que los legisladores consideren insatisfactorias las respuestas de ambos, se puede dar un voto censura por mayoría absoluta de 2/3 y es allí donde se recomienda la destitución. Y es básicamente una forma política de decirle nosotros ya no apoyamos esto, queremos que se vaya, ¿verdad? Exactamente. Y a fin de cuentas los diputados son representantes del pueblo. Ahora, tendremos unos cuantos días, por lo menos semanas, para saber si esto es un hecho. Hablábamos de un grave accidente que se daba en la localidad en el kilómetro 19 del departamento de Ñembucú, sobre la ruta a Paraguay 4. De acuerdo a las imágenes, un tractocamión de gran porte y un automóvil fueron los involucrados. Al mando del vehículo se encontraba una persona del sexo masculino, y escuchen este detalle, acompañado de un menor de solo 6 años, quien fue auxiliado y derivado hasta el Hospital Regional de Pilar. Hay que decir que el conductor de este vehículo, un vehículo de menor porte, un IST blanco, perdió la vida en dicho accidente. Qué terrible. A medida que la información empezó a desarrollarse, a investigarse un poco más, se da a conocer que una mujer había sido encontrada sin signos de vida. Se trata de la esposa también del fallecido, con signos de haber sido violentamente asesinada. Un hachazo en el cráneo. Se encontró esto debajo de una cama y es ahí donde se empieza a hilar la investigación. Por otro lado, lastimosamente, el principal sospechoso de todo esto falleció en este percance y el pequeño se encuentra en delicado estado, Violeta, ¿no? Así mismo es, el pequeño está debatiéndose entre la vida y la muerte según al menos el último reporte desde ese hospital.
Se vincula el asesinato de la mujer, que era enfermera y trabajaba en el hospital distrital local, con el fallecido porque hace sospechar a la policía que no se trataría de un accidente. Junto al presunto feminicida estaba el pequeño, como bien decíamos, y al estar involucrado el menor, el Código de la Niñez y Adolescencia impide la divulgación de identidades de los involucrados, así que meramente podemos contar lo que ocurrió y cuáles son las hipótesis con respecto a este caso, pero bueno, preservando siempre la identidad de los involucrados. Se perdieron 2 vidas también. Primeramente el personal policial de la comisaría 21, que era en el distrito de Guasucá, intervino en un accidente de tránsito con derivación fatal ocurrido a las 14:45 horas aproximadamente en la zona del kilómetro 19 de la ruta cuarta que une la ciudad de Pilar con San Ignacio Misiones. Resultó víctima fatal en este accidente el señor Hugo Alberto Ibarra González, de 44 años de edad, de personal militar, quien prestaba servicio en el regimiento de caballería número 2, coronel Felipe Toledo, de la ciudad de Pilar. Esta persona estaba acompañada de una criatura, de un niño de 6 años de edad, de su propio hijo. El personal estuvo realizando el procedimiento en el referido lugar, en compañía del agente fiscal penal de turno, también el forense del Ministerio Público, y posteriormente se recibe la información del hallazgo del cuerpo sin vida de una persona de sexo femenino de 39 años de edad, pareja del personal militar, quien falleció en el accidente de tránsito. El cuerpo de esta persona fue hallada por familiares en su casa en el barrio Bocayatú de la ciudad de Pilar, debajo de una cama en una de las habitaciones, con signos también de haber sido violentada. Entonces se presume de que fue víctima de un feminicidio y presuntamente el autor de este hecho sería su pareja, el señor Hugo Ibarra, quien, reitero, falleció en el accidente de tránsito por la ruta cuarta. Tenemos que tener en cuenta de que con los familiares aún no se está pudiendo conversar por la situación por la que están pasando ellos. Las investigaciones ya corren por cuenta del Ministerio Público, por supuesto que con ayuda de la Policía Nacional, si es que es requerida el apoyo de la policía. No sabemos realmente todavía las circunstancias reales del hecho, sí algunos comentarios de que hubo una discusión en esa casa en horas de la siesta. La señora estuvo con otro de sus hijos, el mayor, que está internado también en el Hospital Regional de Pilar. Ella la estuvo asistiendo en horas de la mañana. Recordemos que esta señora era también licenciada en enfermería y trabajaba en el Hospital Regional de Pilar. Entonces se supone de que el hecho de feminicidio habría ocurrido pasadas las 12 del mediodía del día de ayer, pero las circunstancias reales aún no estamos teniendo. Eso vamos a tener con el transcurso de las horas, de acuerdo a cómo vayan avanzando las investigaciones. Anteriormente hubo otras denuncias, esta es la primera vez que por lo menos la policía recibe esta denuncia en relación a violencia familiar, ¿es el caso? No, en el año 2017 hubo una denuncia y una intervención del personal policial en esa misma casa por un supuesto hecho también de violencia familiar, donde el personal ingresó a esta vivienda y procedió a la aprehensión del ahora fallecido, ¿verdad? Se lo puso a disposición del Ministerio Público como corresponde. Primeramente el Ministerio Público ordenó la detención preventiva de esta persona, estuvo recluido en la Dirección de Policía del Departamento de Ñembucú, y uno de los juzgados de la circunscripción judicial de Ñembucú ordenó la prisión preventiva de esta persona, que estuvo aproximadamente por 3 días recluido en esta institución y posteriormente pasó a guardar arresto en su unidad en la RC2. O sea, ¿él estaba bajo arresto en su unidad? Estaba bajo arresto en su unidad, pero en el año 2017. En el año 2018, por lo menos procesalmente, terminó este caso, ¿verdad? Posteriormente tendríamos que revisar un poco los registros. A mi entender y de buenas a primeras les puedo decir que por lo menos denuncia ya no hubo de parte de la víctima de aquel entonces, ¿verdad? Este ciudadano fallecido no es de la ciudad de Pilar. Él es oriundo de la zona de Paraguarí, tal es así que aparentemente no tendría familiares en la ciudad de Pilar, otros familiares. Acerca varias informaciones y una que trasciende, nos conmovió realmente saber de este caso en la zona
de Alto Paraguay involucra a una enfermera, un personal de blanco que lastimosamente perdió la vida en esta lucha contra el COVID. Así es, vamos a hablar de muchas situaciones. Queremos saludar al doctor Giovanni Gallagher, él es director del Hospital Regional de Puerto Olimpo. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Lamentablemente tenemos que saludarnos en estas circunstancias. Bueno, vamos a mejorar el tema del audio. Doctor, si puede activar ahí justamente el mic. El microfonito. Ahora, doctor, les escuchamos. Adelante. Muy buenos días, Violeta, para vos y para toda la teleaudiencia. Y así como dijiste, lastimosamente tenemos que estar comunicándonos en esta situación de tragedia que estuvimos pasando por Alto Paraguay, ¿verdad? ¿Cuál fue el caso de esta mujer? Estamos hablando de Nimia Ramírez. ¿Nos puedes comentar un poco, director, qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo fue específicamente su situación y su proceso? Bueno, que lastimosamente sabemos el desenlace. Sí, sí. Y ella es una enfermera actualmente activa trabajando en el Hospital Regional de Puerto Olimpo, ¿verdad? Estaba de vacaciones y posiblemente, según el árbol de contactos que estuvimos siguiendo, se haya contagiado el virus en el ámbito extrahospitalario, ¿verdad? Ingresó en el hospital, ¿verdad? Prácticamente con un cuadro leve a moderado, no era ni siquiera grave, ¿verdad? Posteriormente empezó a desencadenar un empeoramiento de su cuadro, por lo que nos vimos forzados a trasladarle a otro servicio de mayor complejidad, ¿verdad? En este caso conseguimos lugar en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente, que es el INERAM. Y en este momento que está pasando actualmente el departamento de Alto Paraguay por las copiosas e intensas lluvias caídas en el departamento, entonces nos imposibilita el traslado por ambulancia hasta la capital del país, ¿verdad? Y tuvimos que trasladarle por bote hasta Carmelo Peralta y de ahí trasladarle por ambulancia, hacer una posta y trasladarle por ambulancia hasta Asunción. Lastimosamente nuestra compañera que salió caminando del hospital, ¿verdad?, se descompensó por el camino y tuvo que ingresar en un centro asistencial, servicio de salud del distrito de San Pedro, del departamento de San Pedro, y donde se le intubó y posteriormente se le derivó a la terapia del Hospital Nacional de Itagua, ¿verdad? Sí. Al llegar al Hospital Nacional de Itagua, a las 1 hora aproximadamente se constató su deceso, lastimosamente. Director, me parece muy importante puntualizar, disculpe que le interrumpa, ahora, una cuestión bastante importante. En todo el Alto Paraguay no hay una sola cama de terapia intensiva, ¿esto es así? Sí, sí, en el departamento de Alto Paraguay, tampoco en Boquerón ni en Presidente Hayes no contamos con terapia intensiva, ¿verdad? Generalmente solemos derivar los pacientes al instituto más cercano, que son Concepción y Pedro Juan, pero en ese momento estaban llenos también las terapias prácticamente imposible en las terapias de Concepción y de Pedro Juan por las pocas camas de terapia que tienen, ¿verdad? Todo Chaco tiene, entonces, director, o sea, todo el Chaco. Cuando hablamos de todo el Chaco no hay ni una sola cama de terapia intensiva. No tenemos cama de terapia en Alto Paraguay, así mismo. Hablar de esta circunstancia, porque el sistema de salud es algo que venimos reclamando, me imagino que ustedes también como funcionarios, hace muchísimo tiempo. A la par, el tema de los estados, de los caminos, porque nos mencionaba esto, eso fue un problema también a la hora del traslado, director. Sí, fue un problema porque si estábamos, por lo menos, si teníamos camino en la ambulancia, íbamos a tener una salida rápida, ¿verdad? Porque hasta 65 Paragros tenemos camino de tierra, son 150 kilómetros y posterior ya está la vía oceánica que está en su 60-70% de proyecto y es más rápido salir hasta la capital, ¿verdad? Otra cuestión que vi que... Hola, sí, buen día, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, director. Otra cuestión que vi también que reclaman mucho es la asistencia aérea, ¿verdad? En este caso, cuando son casos de enfermedades respiratorias y más en cuestión de COVID, ¿verdad?
nosotros solicitamos varias veces ya traslado aéreo por vía sistema aéreo de rescate, ¿verdad? Sí. Se coordina por OSEME y SEME generalmente solicita el sistema aéreo de rescate y así envían, ¿verdad? Pero en el caso de enfermedades respiratorias y de COVID no nos envían el avión porque existe un riesgo muy elevado de que con la variación de presión en la altura el paciente se descompense rápidamente, ¿verdad? Y fallezca arriba o se precipite su fallecimiento, ¿verdad? Entonces, lastimosamente, la vía aérea para estos casos no es una opción muy factible, vamos a decir. Director, si podemos cuantificar, ¿en cuánto tiempo finalmente llega la enfermera que termina falleciendo hasta el punto en donde se la puede atender, se la puede recibir? En horas, digamos. Y aproximadamente llegó en 6 horas. 6 horas. Estamos hablando de que hizo una odisea de más de 800 kilómetros. ¿Nos confirma todo eso, director? Pues una locura escuchar este tipo de casos. Sí, 850 kilómetros hasta Asunción desde Puerto Limpo, así mismo. Estamos bastante alejados, ¿verdad? Director, ¿qué es lo que ustedes solicitan desde su lugar de trabajo? Ustedes están... Hoy hablamos de este caso que trasciende. Esta enfermera de 45 años. Pero me imagino y que lastimosamente no es el primero ni va a ser el último caso si no hay una respuesta. Sí, sí. Y la verdad que es bastante complejo, Violeta, esta situación. Como estaba viendo y hago eco también de lo que dijo la doctora Leticia Pinto en estos días, es que los pacientes acuden ya en mal estado al servicio de salud, ¿verdad? Existe un relajamiento colectivo de la ciudadanía, la gente tipo que piensa que el virus no existe, tiene otras creencias y eso es lo que trasciende y al fin y al cabo produce que haya un aumento de contagios y así personas con este estado de vulnerabilidad, aparte que llegan tarde a los servicios de salud, y nosotros prácticamente ya nos vemos avasallados porque nos vemos avasallados en el sistema y en la distancia en la cual estamos, ¿verdad? Para nosotros es un poco complicado por la distancia en la cual manejamos, ¿verdad? Ahora, la situación a nivel COVID, director, ¿cómo está en esa localidad? Porque hace unos meses atrás hablábamos de que ni siquiera había llegado todavía el virus, sin embargo, hoy ya nos topetamos con esta información. Sí, el virus tardó 7 meses para llegar al Alto Paraguay, ¿verdad? Tuvimos el primer caso en septiembre en el distrito de Carmelo Peralta, ¿verdad? Y posteriormente cuando se fueron levantando las cuarentenas sanitarias, ¿verdad? Y los decretos fueron siendo más flexibles, empezaron a haber más casos positivos, ¿verdad? En lo que dicta el distrito de Puerto Limpo, ¿verdad? Que es nuestra zona actualmente donde falleció nuestra compañera de trabajo. Tenemos hasta el momento registrado 30 casos positivos, ¿verdad? Y se han tomado 120 muestras aproximadamente de casos sospechosos. ¿Eso en total en el departamento? No, ese es en el distrito de Puerto Limpo. Ah, ya. Director, una cosa que usted mencionaba y que todos estamos de acuerdo, y es el relajamiento ciudadano, la responsabilidad que tenemos todos ante esta epidemia que estamos viviendo en nuestro país, pero insistimos en la responsabilidad del Ministerio de Salud de dotarles a ustedes con los elementos necesarios para atender casos como lo de la señora Nimia Ramírez, ¿verdad? O sea, ¿hay alguna posibilidad, hay alguna mesa de diálogo por parte de todos los que conforman el sistema sanitario en el Chaco para exigir mejores condiciones, para exigir por lo menos unidades de terapia intensiva? ¿Hay algo avanzado en ese sentido o vamos a seguir lamentando estos casos debido a los largos recorridos, a la falta de asistencia? ¿Hay algo avanzado en ese sentido, director? Sí, en realidad que siempre fue un tema bastante crucial el tener terapias intensivas en todo el departamento, ¿verdad? Porque no tenemos terapia, pero a eso no solamente se suma nuestra infraestructura, sino que también se suman la carencia de recursos humanos especializados que tenemos en el departamento actualmente, ¿verdad? Voy a ser crudo y voy a ser real, los especialistas no quieren venir a trabajar en Alto Paraguay, ¿verdad?
no quieren venir a trabajar. ¿Por qué? Porque es muy lejos, Sí. es muy difícil, es bastante alejado, conlleva prácticamente una odisea, vamos a decirle, tratar pacientes graves en este lugar. Es bastante diferente la situación de que un paciente se descompense en Capiatá, donde vos tenés un hospital de nivel terciario, ¿verdad?, de mayor complejidad como el Inerano, como el Itagua, a media hora, ¿verdad? Y tenés todo un equipo y una gama de especialistas, ¿verdad?, que trabajan y que dan soporte a ese paciente, ¿verdad? Y la misma cosa es si queremos instaurar una terapia en Alto Paraguay, necesitamos que los especialistas también se animen a venir a trabajar, porque actualmente contamos solamente con 2 especialistas en todo el departamento. Ahora tenemos un cirujano y un anestesiólogo. En todo el departamento. En todo el departamento. Un cirujano y un anestesiólogo. Un cirujano y un anestesiólogo. La mayoría de los especialistas que vinieron se quedaron momentáneamente y posteriormente fueron de vuelta a las grandes ciudades, ¿verdad? Todos se centralizan y se concentran en las ciudades de mayor complejidad, ¿verdad? Como son San Pedro, Concepción, Asunción, ¿verdad? Claro, el que tiene mayor acceso, digamos. Claro, Director, nosotros podemos armar una terapia, si querés, podemos solicitar al ministerio armar una terapia, pero no es fácil porque vamos a necesitar recursos humanos especializados para manejar esa terapia, ¿verdad? Ahora, y eso es lo que carecemos. Director, disculpe que le interrumpa. ¿Usted de dónde es? Para si podemos profundizar un poquitito nomás. ¿Usted de dónde es? Yo soy de Lambaré. De Lambaré. Ahí quiero precisar. Vos sos lambareño. Fíjate que tenés un camino de 800 kilómetros más o menos para venir de visita, si es que de por ahí querés hasta tu casa. ¿Vos sentís que el incentivo por parte del Ministerio de Salud es suficiente para todo el sacrificio que vos estás emprendiendo? En realidad, en lo que dicta mi persona, es una cuestión bastante particular porque a mí me encanta el Chaco, a mí me encanta Puerto Limpo porque mi papá es olimpeño, oriundo de Puerto Limpo, y yo siempre venía de chico a esta ciudad, ¿verdad? En tu caso en particular hay una conexión emotiva, pero si hablamos de otras personas, ¿verdad? Porque uno también tiene que ser empático en ese sentido, ¿verdad? Y ¿vos cómo ves? ¿Vos ves que hay un incentivo por parte del ministerio para esa gente que de por ahí quiere ir a servir y dice, no, yo sí me quiero ir, pero no me dan las condiciones, no es suficiente para que yo decida dejar toda mi vida acá e irme? En realidad el Ministerio de Salud en esta región del país, ¿verdad?, donde es Alto Paraguay, prácticamente a los médicos y a los profesionales del campo son los mejores pagados, vamos a decirle, le dan 3 vínculos por el Ministerio de Salud para venir a trabajar, ¿verdad? Pero la carencia que tenemos en síntesis es que los especialistas no quieren acudir, no quieren venir, ¿verdad? Por la falta de acceso, por la falta de camino, porque es muy lejos, y también la parte económica que no tienen también el sector privado para lucrar también como en las ciudades, ¿verdad? Totalmente. Son varios factores a analizar. Son muchos factores que realmente despropician nuestra situación ahora mismo en Alto Paraguay, ¿verdad? Director, lamentamos muchísimo este caso, como todos los otros casos, que realmente no se logra dar una asistencia a tiempo por todas estas circunstancias que estamos hablando. Aquí hay una dejadez, una falta de acción por parte del gobierno nacional. No solamente hablamos de la cartera del Ministerio de Salud, que vamos a seguir insistiendo en eso, hablamos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, hablamos de trabajos que se tienen que realizar en el Chaco, que hoy, este caso es un ejemplo, se siente realmente abandonado, dejado atrás, y esto no puede seguir ocurriendo ya en esta época, pleno 2021. Director, gracias por su tiempo, estaremos siguiendo muy de cerca más novedades ahí. Y forma parte también de este viernes informativo. Así es, queremos continuar con más información y vamos a hablar de este relajamiento que realmente se siente y de gente que a fin de cuentas no respeta lo que ya está establecido. No respetan nada, y es por eso que tenemos novedades con Nata Cáceres. ¿Cómo estás, Nata? Buen día. Hola Sol, hola Violeta, el saludo cordial para todos los televidentes. Y bueno, más temprano ya reportábamos también un caso similar de violación del decreto presidencial, y en cuanto a la restricción de horario se refiere, y lo decíamos más temprano en la Costanera,
de Asunción en un operativo que llevaba a cabo también los agentes de la Policía Urbana en una barrera de control. También hay novedades aquí en la zona de Lomapuitá, en la comisaría 22, porque hay 3 personas que quedaron detenidas también en un procedimiento y control policial. Estamos con el subcomisario Carlos Ortiz, subjefe aquí de la comisaría. Bueno, antes que nada, muy buenos días. Muy buenos días a ustedes, toda la audiencia. Bueno, ¿qué novedades se tiene con relación a este procedimiento? ¿Cómo se llevó a cabo? En una patrulla normal por el barrio San Blas, a cargo del jefe, el comisario principal MSP Martínez, se divisó a 3 sujetos consumiendo bebida alcohólica en la vía pública. Se le invitó para que se retiraran del lugar por estar violando el decreto presidencial, a lo cual ellos accedieron primeramente sin ningún inconveniente. Pero pasados los 20 a 30 minutos volvieron a pasar nuevamente la patrulla por el sector y volvieron a encontrarlo a los mismos. Entonces se solicitó apoyo a otras patrulleras acudiendo al lugar para la aprehensión de los mismos. Estamos hablando de un menor y 2 adultos que estaban... 2 adultos y entre ellos un menor. ¿Qué hora sería esto? Y la primera vez que pasaron por ahí eran las 4:15, 4:20. Y la segunda vez ya 5 menos 10 más o menos. Y seguían estando ahí consumiendo bebida. ¿Cuándo fueron alertados? ¿Qué alegaron ellos? No, y no pudieron alegar nada y dijeron que se iban a retirar. Pero 30 minutos después, al volver a pasar, seguían estando ahí y no podían ellos justificar el porqué está ahí en ese sector. ¿Estaban frente a algún local, alguna despensa, bodega? Es una casa particular, pero no son del lugar. No son, ¿En la vereda? En la vereda estaban consumiendo. ¿Vehículo con música? Con música, no fuerte, pero estaba con música. Entonces, solito se le como 4 patrulleras para poder, porque se resistieron primeramente. La segunda vez se resistieron ya. Entonces se pidió la colaboración de otras patrulleras, vinieron al lugar y se procedió a la aprehensión. Decía que se le hizo la prueba de alcotés también a estas personas. Se comunicó a la fiscalía y se le realizó prueba de alcotés, dando 2 positivos, entre ellos el menor. El menor positivo también. Así mismo. Comisario, ¿está prohibido de sus 2 a 5 de la madrugada? No. Viendo las consideraciones. Claro. El nuevo. Consumo de alcohol, sí, movimiento. Violación creo que es en la transgresión a la ley 716, ahora 96. Y entonces se procedió a la aprehensión de los mismos y la incautación del vehículo, así como también las latitas de cerveza que se encontraban dentro del interior del vehículo. ¿Esto ya se comunicó al fiscal? ¿Qué dispuso para estas personas? El fiscal dispuso que una vez que el menor esté en condiciones para retirarse, que se retire y que se comunique a sus familiares. Y los 2 adultos ¿Cuál es van a el proseguir. tratamiento con el menor, considerando que también hay otras instancias que deben tomar conocimiento? Y nosotros comunicamos a la fiscalía donde corresponde y son ellos los que disponen. Nosotros como brazo ejecutor, ellos nos indican qué hacer. ¿Quiénes pueden circular dentro de ese horario por el decreto? Si vas a circular tienes que tener un justificativo. Justificativo que puede ser, por ejemplo, como ir al trabajo o venir del trabajo, o algún familiar enfermo, o algo, o compra de medicamentos y cosas así, pero para bebida negativa. De momento no van a quedar todavía detenidos. Van a quedar. El menor enseguida, en minutos más, vamos a disponer de su libertad. Comisario, ¿cómo hicieron ustedes? Bueno, ahí están entonces los detalles que daba ya el subcomisario Carlos Ortiz con respecto a este otro procedimiento, esta vez en el barrio San Blas de Lomapuitá, Violeta y Sol. Pero tengan en cuenta, los agentes policiales realizaban un patrullaje por la zona en horas de la madrugada. Le pidieron a estas 3 personas que por favor dejen de ingerir bebidas alcohólicas porque estaban fuera del horario. Ellos accedieron supuestamente, pero después de
30 minutos aproximadamente la patrullera volvió a pasar por el sitio y vio que continuaban escuchando música en la vía pública, sentados afuera y compartiendo una ronda de tragos. Un menor entre ellos, que también dio positivo a la prueba de alcotés, se comunicó al agente fiscal, ordenó su liberación, pero sin embargo los otros dos van a tener que comparecer también ante la justicia por violar lo que es este decreto presidencial. Pero te podés imaginar que la policía tenga que andar de niñera detrás tuyo porque vos sos irresponsable. Gracias, Nata. Lamentablemente es el segundo hecho similar que contamos solo en el transcurso de esta mañana. Es una de las cosas que realmente lamentamos, el relajamiento, la situación que estamos viviendo tanto en Central como en gran parte del país. Nos detenemos en Central y estamos en contacto con el doctor Roque Silva para hablar acerca de los resultados que ahora estamos viendo de Navidad encima. Doctor, le saluda Solange Encina, está hoy con Violeta González aquí en edición matinal. Gracias por su tiempo, doctor. Buen día, Solange, buen día, Violeta, buen día a toda la audiencia. ¿Cómo están? Feliz año. Feliz año también, doctor. Lamentablemente los positivos no son nada positivos cuando miramos el ambiente de salud actualmente y hoy estamos hablando de una ocupación casi a tope en todos los sentidos, tanto en el privado también. Sí, realmente estamos en una situación bastante complicada. Los números de internados que tenemos actualmente es una cifra récord donde tenemos 902 internados actualmente, de los cuales 170 están en terapia intensiva. Y nosotros tenemos nuestras camas en terapia intensiva en el sistema público completamente ocupadas a un 100%. Y tenemos nuestras camas en salas comunes ocupadas en un 60%. Y realmente muy preocupado porque a diario informamos un número alto de positivos. Ayer llevamos una cifra récord en el sentido de que en 3.000 muestras, sí, más de 1.100 y algo dieron positivo, y eso constituye aproximadamente un 38% de las muestras tomadas que den positivo, una cifra bastante alta. Y por sobre todas las cosas, escuchaba atentamente la situación que pasaba en Loma Putá, y esas son las cosas que uno no puede entender, que habiendo hablado ya de un tiempo a esta parte de la restricción horaria, la gente lo siga transgrediendo. Sí. Y ahora tenemos el resultado de Navidad, decíamos, doctor, más temprano. ¿Eso qué quiere decir? Todo lo que estamos viendo ahora, todos los relajamientos de este inicio de año, los balnearios, los lugares y fiestas clandestinas, ¿qué nos espera en las próximas semanas? Y si se mantienen estos números, la situación, vamos a estar al borde de un colapso. Hay que hablar sinceramente y decirlo. Vamos a ir a un borde de un colapso, porque y encima está empezando a sentirse los efectos de la Navidad. Sí. Que en teoría fue la fiesta de fin de año, una fiesta que uno pasa en familia. Ahora va a llegar la fiesta, los efectos de la fiesta de fin de año, donde se vio vamos a decirle, un evento entre diferentes núcleos. Sí. Y después tenemos también lo que son los Reyes Magos, que también hubo aglomeración en muchos lugares. Doctor, y le quiero sumar algo ahí. ¿Cuánta gente está de vacaciones, verdad? Ya sea Brasil, otros destinos, que va a volver ahora. Es cierto, Paraguay pide un PCR negativo para ingresar o en su defecto que se realice en el marco de las 24 horas. Pero hay casos de COVID que no se detectan pues en ese tiempo todavía y que tal vez la persona viene. O sea, vamos a ir sumando y vamos a ir aumentando los números con cada acción que tomamos. Así mismo, tenemos también eso mismo que estás diciendo. ¿Qué hacemos con esa gente que se está yendo al Brasil? Por más que haya una recomendación de que no vayamos al Brasil porque está la situación ahí en las playas, en las famosas playas que solemos ir los paraguayos, como el Camboriú, Florianópolis, Río de Janeiro, está completamente saturado los hospitales. Vamos a traer el virus, efectivamente se le va a hacer
muchos de ellos van a hacer el hisopado al entrar, pero ¿qué pasa? Yo pediría a esa gente que se aísle, ¿verdad? Que se aísle aunque sea unos 7 días, sí. Que se haga el hisopado a los 7 días y ahí ver, bueno, estoy o no contagiado, ¿verdad? Pasa que todas las medidas que nosotros tomamos se basan básicamente en el control de la persona, que la persona asuma la responsabilidad de sus actos. Y lastimosamente no lo vemos. No puede ser que en el 2021, a 3 meses de iniciarse la restricción horaria, la policía tenga que irse 2 veces a un lugar para desbaratar algo que sabíamos que estaba mal. Y sumado a eso, había un menor de edad en ese lugar. Totalmente. Imagínate eso, el grado de inconsciencia que tenemos. Doctor, teniendo en cuenta que siempre apelamos a la conciencia social y efectivamente hasta el momento, en estos últimos meses, no ha funcionado, ¿ustedes desde el sistema sanitario, viendo esta realidad, insistirían en que las medidas sean más intensas, que se tomen otras medidas de restricción? Lo que yo pediría es que las fuerzas públicas, la policía, y no hacer eso que hicieron, de recorrer un poco y ver y mostrar, ¿sabe que esto está ocurriendo? Y sancionar por sobre todas las cosas. Las restricciones horarias se está analizando, ahora se le da una pequeña luz de esperanza a lo que es el fútbol de las canchas sintéticas. Pero este decreto va a ir por 15 días. Claro. Y todo va a depender, o sea, nosotros podemos, en base a los números que vamos teniendo y al indicador fundamental que es la ocupación de nuestras camas, tanto en terapia intensiva como en sala común, si eso llega a explotar, nosotros podemos hacer más restricciones, o sea, recomendar al Ejecutivo más restricciones, claro. Pero las restricciones van a servir si hay una presencia de la Policía Nacional y la Fiscalía en las calles, claro, sancionando a los infractores. ¿Por qué hoy todo el mundo le tiene miedo al alcotés? Porque sabe que si da positivo va a recibir una multa económica. Sí. Si vuelve a ser reincidente, va a ser sancionado, va a ser penado. Y eso es lo mismo que tenemos que hacer. Lastimosamente, no podemos ser niñeros, pero parece que la situación nos obliga a hacer eso. Vos sabés que, director, uno siempre se pone a pensar, y si no es con el jaque permanente que le tenía a la policía encima o la caminera encima, uno no escarmienta en ciertos sentidos. Pero por otra parte, al ser un país tan sensible a las emociones, parece que si no nos dicen, no, tu mamá o tu papá ya no tiene cama, ya no hay cama para darle a tu mamá o tu papá, parece que hasta ese punto no entendemos. Y hace unos meses atrás, incluso ya analizábamos la situación de qué va a pasar cuando las camas, como hoy, se encuentren totalmente ocupadas. Lo que ustedes tienen directamente es decir, no, ya no se puede, o vos sí, pero vos no. ¿Cómo es ese trabajo para ustedes ahora, que de hecho va a empezar a recrudecerse en los siguientes días? Vamos a llegar al punto. El primer punto va a ser, ¿a quién le damos la cama disponible? ¿Quién tiene más posibilidades de vivir? Punto número 1. Si tenemos la cama. Si no tenemos la cama, ¿verdad?, ¿a quién le metemos dentro del hospital? Ese ya es un escenario catastrófico. Podemos llegar al punto de que no tengamos la capacidad de darle un espacio dentro del hospital a un paciente. Y eso ya va a ser lo mismo que ocurrió y está ocurriendo hoy en los Estados Unidos. O en Ecuador. Donde los servicios de ambulancia van y si tienen posibilidades de salvarse, no le llevan al hospital. ¿Queremos esa situación? Yo no quiero, ¿verdad? Pero vamos camino a eso si la gente continúa relajándose. Y doctor, cuando hablamos de relajamiento, insistimos en esto, no solamente hablamos de los casos de COVID-19, hablamos de que los hospitales están colapsados por accidentes de tránsito, gente que maneja totalmente ebria, un panorama que vemos todos los años en enero, ¿verdad?, que es la época en donde la gente empieza a salir. O sea, estamos hablando de una conciencia social en tantos aspectos y cómo cuesta, me imagino más que nunca, el personal de Blanco enfrentar eso. No, yo sigo mucho las redes sociales y la gente lo primero que te hace la pregunta, ¿dónde están las camas en terapia intensiva que ustedes tienen?
270 teníamos a finales del 2018. Hoy tenemos 630 camas y una ocupación de un 93%. Nuestras camas COVID para terapia intensiva, nuestras camas respiratorias están completamente ocupadas. Sí. Pero hay que entender que no todo es COVID. Claro, tenemos nuestros totalmente. infartos, tenemos nuestros derrames, tenemos nuestros diabéticos que se descompensan y que también requieren terapia intensiva. Tenemos los accidentes de tránsito. Hoy llega el viernes. Para muchos es el tiempo, bueno, ya vamos a descansar el fin de semana. Este es el momento más difícil para todo el personal sanitario. El fin de semana es un descontrol. Las calles, los hospitales son como campos de batalla, llenos de gente accidentada, enferma. Y es por eso que hacemos un llamado a la gente. El sistema sanitario hoy está a tope. El personal sanitario hoy está a tope, trabajando el 200% de lo que puede. Hace más de 10 meses con el COVID. Poco antes, después, hace un año, tuvimos la epidemia de dengue más dura de los últimos 20 años. Sí. Y estamos en una situación complicada. Doctor, necesitamos la ayuda de la gente que empiece a cuidarse. Esto no es joda. Sí. El COVID está ahí presente, esperando tocarte a vos o tocarle a tu familia. No es que uno quiera ser catastrófico, doctor, pero ya que mencionaste nomás la palabra dengue, y el año pasado con la experiencia que se tuvo, ¿cuánta gente requirió también cama de terapia o internación? Yo me acuerdo el IPS Ingavi estaba rebosando de gente. ¿Vos te acordás de esas coberturas que hacíamos? Sí. O el hospital de Mariano. Era un caos cuando hablamos de dengue. O sea, vamos a sumarle, porque otra vez la gente no colabora ni con la limpieza ni con ponerse repelente siquiera. O sea, vamos a sumarle pico otra vez todo eso a lo que ya están viviendo, además de la inconsciencia. Es fuerte, doctor. O sea, parece que la gente no entiende que esto se puede volver catastrófico, pero por un margen de error nomás. Te pongo un número. Nosotros hoy tenemos en Central un promedio de consultas 3.000 a 3.500. Cuando fue el dengue, nuestro promedio de consultas diarias en urgencia como consultorio rondaba los 10.000. Ponete a pensar ese número. Sí, hablaríamos de prácticamente que las consultas llegarían a 12.000, 13.000 personas distribuidos en todos los servicios de Central. Imagínate ese escenario. No, es terrible. La verdad que hablar de esta situación y hablar de los números nos preocupan muchísimo. Parecen números fríos, números que son solo estadísticas, pero nos dan un panorama de la realidad. Actualmente, en cuanto a la cantidad de internados en unidad de terapia intensiva, la mayoría son personas jóvenes, otras tantas, me imagino, por supuesto, hablamos de personas en edad de riesgo, pero simplemente me detengo en las personas jóvenes porque a veces uno piensa que por la edad, por qué sé yo, por tener de alguna manera unos buenos antecedentes, no estaría pasando y no estaría necesitando una cama de terapia intensiva. ¿Cuáles son los números en ese sentido? Nosotros teníamos en el mes de octubre, que fue nuestro mes más crítico, la ocupación en terapia intensiva, un 80% era adulto mayor y un 20% era jóvenes. Hoy hablamos de que un 50% son jóvenes, muchos de ellos sin patologías de base. ¿Eso en terapia, doctor? ¿En terapia ese 50% que menciona? En terapia estamos hablando. Decíamos, en octubre, 80% adultos con patología de base, 20% jóvenes. Hoy estamos hablando de un 50-50 y muchos de los jóvenes que están internados en terapia intensiva, con todas las medidas que requieren, que sabemos, respirador, todo lo que vos quieras, 50% son jóvenes y muchos de ellos no tienen patología de base y eso es más preocupante todavía. Ahora, doctor, yendo un poquito a la parte de insumos, recientemente me tocó estar cerca de una familia que finalmente termina perdiendo a este ser querido. Con respecto a insumos, aparte de las camas y demás, ¿cómo ven ustedes? ¿Cómo están requiriendo un mayor soporte en ese sentido? Tengo entendido que, en la ocasión más extrema, nomás lo que se le pide a la familia que compre tal o cual cosa y ustedes tratan de aguantar con lo que tienen, pero necesitarán un refuerzo, evidentemente, en todo esto.
Sí, estamos nosotros pendientes de recibir una mayor cantidad. Las drogas que más solemos utilizar y que generalmente tenemos un stock mínimo son los sedantes, ¿verdad? Para dormirle al paciente, sí. Las drogas para aumentar la presión del paciente y las drogas para hacerle orinar al paciente. Esas son las 3 drogas que tenemos en un stock mínimo, que esperamos con el correr de este tiempo. Ya tenemos las licitaciones adjudicadas, solamente que el proveedor es el que nos está entregando los medicamentos y esperamos eso se vaya regularizando de modo a asegurarle la atención, una mejor atención a nuestros compatriotas. Insistimos en esto para entender que acá hay una responsabilidad compartida en cuanto al trabajo. No solamente, porque muchos dicen, solamente a la ciudadanía, no. Esta batalla la ganamos todos juntos, la ganamos nosotros haciendo nuestro esfuerzo desde nuestros lugares, el lugar que nos toca a nosotros ocupar, y las autoridades del Ministerio de Salud poniendo en condiciones cada espacio que hoy alberga a aquellos que están en frente de batalla, que son nuestros doctores y nuestros enfermeros. Obviamente vamos a seguir exigiendo a las autoridades que cumplan con todo lo que estamos necesitando. Vamos a seguir en eso, vamos a ser contralores de cada centavo que se esté gastando. Pero no por eso, señoras y señores, vamos a limpiarnos las manos y decir, no, pero ¿dónde están las terapias? ¿Dónde están las camas? Y yo salgo a farrear por ahí hasta las 4 de la mañana tomando en casa ajena. O sea, acá hay una responsabilidad entre ustedes y las autoridades. No podemos limpiarnos las manos en ese sentido, gente. Insisto en esto por los mensajes nomás que a veces uno encuentra en las redes, doctor, y quería detenerme en ese sentido. Gracias por su tiempo, director. ¿Qué está más lindo? El día, la música, es lo que te voy a contar a partir de ahora. Y presta muchísima atención porque este video, cuando lo veíamos, definitivamente nos erizaba la piel. Esa mamá que volvía de España luego de 11 meses, que estuvo separada de su chiquito Ian, y vino a sorprenderlo para su cumpleaños. Qué linda es la solidaridad de la gente, qué lindo es cuando las instituciones toman la posta, porque luego de volverse viral este video, finalmente Karina recibió muchas donaciones y se quedará de forma definitiva a trabajar en Paraguay. Comentó que está muy agradecida y volverá a montar su salón de belleza en la ciudad de Tomatí. Una historia con final feliz porque Karina e Ian nunca más se van a separar. El completo set que recibió como donación Karina, y a partir de ahora ya va a poder quedarse en Paraguay a trabajar. Va a volver a habilitar su salón de belleza en Tomatí y el pequeño Ian estará todo el tiempo con su madre. Me siento increíblemente feliz, me siento muy feliz que mi mamá va a estar ya conmigo para siempre y que ya no me va a abandonar. ¿Te sentiste de repente un poco solo cuando ella estaba, pero entendiste que ella se fue por trabajo, verdad? Entendí eso, que ella se fue solamente por trabajo, para ayudarme a mí, para que me dé un buen futuro. Este 2020 fue diferente en cuanto a la escuela, ¿verdad? Todas las clases virtuales, ¿quién te ayudaba? Y me ayudaba mi tía Dalma, y también le doy un saludo a mi tía Ana. ¿Y hacías toda la tarea? ¿Te portabas bien? Me portaba bien y sí hacía toda la tarea. ¿Y el mejor regalo entonces ya está contigo? Sí, mi mamá. Ese fue el mejor regalo que me hayan podido. Va a tener otra vez su salón de belleza. Y digo que no se sientan solos. Bueno, sí, creo que se van a sentir solos si no están con su mamá. Pero no digan que algún día se va a ir su mamá. No, y no sean, porque en algún día su mamá va a venir en su casa y le va a dar una gran sorpresa. O también puede ser que le dijo lo que iba a decir. Y no sean pesados, que no se porten mal con su mamá, sean buenos hijos. Específicamente en enero, los últimos días, yo viajé el 30 de enero del 2020 y hasta el último día prácticamente estuve trabajando. Cerré, todas mis clientas estaban tristes, no querían que me vaya, pero bueno, fue la decisión que tomé, me fui y ahora aquí de vuelta. La pandemia me alcanzó estando en Europa, llegué como 2-3 semanas después, empezó la pandemia, un encierro total
y nada, fue duro, fue difícil y estoy contenta de estar acá, de estar otra vez con mi hijo y de hacer mi emprendimiento otra vez con todas las ganas del mundo. Yo llegué el sábado 2, la sorpresa iba a ser para el 3 de enero, que era el cumpleaños de mi hijo, pero yo no me aguanté, no quise esperar un día más, así que adelanté traer la caja. Llegamos del aeropuerto a nuestra ciudad Tomatí, nos fuimos directamente a traer la caja, no llegamos ni la maleta, bajamos nada. Y la verdad que yo del video ni me preocupé, o sea, yo ni le había dicho a nadie que filme ni nada, yo le quería ver a mi hijo y mi primita fue la que filmó y subió creo que a Twitter primero y después la otra a TikTok, pues son mellizas, una subió a Twitter y la otra a TikTok y ahí ya se viralizó, ya empezó la gente, mi teléfono no paraba de sonar, hasta ahora me escriben, me dicen que se emocionan con mi historia, con nuestra historia, con Ian y contenta la verdad, ojalá que sea inspiración para muchos. Sí, ya mismo me pongo a armar, a montar otra vez mi estudio de maquillaje y les espero otra vez a todas las chicas que se quieran poner hermosas, que en Tomatí ya me conocen y las que no me conocen, bueno, que se vayan y me visiten. Así como Karina, muchos compatriotas tuvieron que viajar al exterior buscando una mejor oportunidad laboral. Ya con la pandemia del COVID-19 la situación fue muy difícil para estos y no pudieron regresar a ver a sus seres queridos. Ahora esta familia en Tomatí permanecerá unida y Karina podrá formarse académicamente y montar su salón de belleza. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el señor Juan Guaidó, le escribe una carta, una nota, al señor presidente de la República comunicándole el nombramiento del señor Troconis. Y le pide que se colabore con el señor Troconis. El presidente de la República deriva el tema, él no le recibe y le recibo yo al más alto nivel, al representante directo del señor Guaidó. Hemos hecho una propuesta, la propuesta ha sido aceptada por el señor Troconis, nos han presentado un borrador de acuerdo, el borrador de acuerdo no ha sido aceptado. De noviembre del 2019 no se llega. Y no hay una sola gestión que usted me pueda mostrar a mí, que me involucre a mí en este tema, tratando de forzarlo en favor. Bueno, hablemos de algunas noticias, si bien son del ámbito internacional, involucran a nuestro país y más específicamente a la capital. Así es, vamos a hablar de esta publicación de New York Times que incluyó a Asunción de Paraguay como uno de los lugares que tenés que visitar durante este 2021 para amar, dice luego específicamente. Y lo que queremos compartir con ustedes es que de 2.000 sugerencias se incluyó a Asunción, pero también de Sudamérica se incluyó, les digo, a Huanchaco de Perú y los Llanos de Colombia. Eso es lo que son ciudades puntuales referentes de Sudamérica. Lo particular quizás de lo destacado de nuestra ciudad de Asunción, que indica por lo menos el informe de este reportero del New York Times, habla más que nada de nuestra calidad de persona, ¿verdad? Totalmente, dice, este es un lugar, si es que crees que lo más importante de un viaje es conocer a la gente. Ahí estamos ahí. Entramos en el... Vamos a entrar, ahí está. Entonces, vamos a entrar. Bueno, ¿qué es lo que dice este artículo? Saliendo del aeropuerto, bajando a Asunción, que es la capital de Paraguay, es como entrar a un horno. Así dice. El calor va a empañar tus anteojos y el aire huele prácticamente al humo de diésel. Y a las, en este caso, a la carne cocinada. No sé si es bueno o malo ya ese inicio. No, lo que pasa es que, por eso, pasando en limpio, todo lo que destaca el reportero habla más que nada de la gente, ¿no? Sí, señor. Es sobre la gente, la manera en que tenemos de encarar los días, pero no destaca otras cosas. No sé si el informe no favorece, no perjudica. Eso es lo que estamos hablando con Sol, porque escucha este párrafo, dice por ejemplo, Paraguay es tomado a veces como un lugar transicional entre el bosque de Brasil y también la llanura de lo que es Bolivia. Los mochileros muchas veces tienden a obviar este paso para ir a otros lugares. Pero para mí, viajar no se trata de tomar fotos lindas en lugares famosos, sino se trata de la gente. Y Paraguay es ese lugar en donde no solo te ofrecen, sino que te ruegan para llevarte o buscarte del o a el aeropuerto, así que... Eso es lindo, o sea, el destaque de la cultura paraguaya creo que es precioso a través del New York Times,
Pero está bueno, o sea, decir nada Aclarar, más que ¿verdad? hay más cosas también, ¿verdad? Y no Sí. que solamente olor a diésel y No, todas esas cosas. por favor. Pero igual, lo que mencionaba también este reportero que estuvo 2 años en el país es que destaca mucho la solidaridad paraguaya y que es un destino sudamericano más que recomendado. Y algo más que destaca, que me parece interesante, que la presencia de árboles dentro de la ciudad. Ah, eso sí. Porque para mucha gente es un problema, sin embargo, eso ya no se ve en el mundo. Y esa conservación de la naturaleza también es importante. Bueno, y en el ámbito también internacional vamos a ir repasando en instantes más información de videos que van circulando en diferentes puntos del mundo. Es impresionante cómo de alguna manera esta nueva realidad nos hace ver algunas que otras cosas, ¿eh? ¿Te acuerdas cuando al principio de esta pandemia se hablaba que las aguas de Viena es de Italia? Sí. ¿Cómo se llama la ciudad? Venecia. Venecia, ahí está. Que Venecia se habían limpiado y demás. Y hoy hablamos de que animalitos que normalmente no se veían están saliendo porque la gente está dentro de casa con el confinamiento. Claro, es que Europa volvió a confinamiento absoluto prácticamente, casi todos los países. Italia es uno de los complicados también. 2 ciervos se animaron a recorrer la ciudad desierta de Torriglia, esto en Italia. La filmación fue realizada hace 2 días atrás nada más y se volvió viral. Qué lindo. Qué lindo. Y aparte también la condición climática, la nieve, qué romántico parece esta escena. ¿Verdad? Qué lindo realmente. Es la naturaleza respirando del mundo, decían algunas publicaciones cuando se hablaba de que era tan necesario, mejor dicho, el cese de actividades por parte de los humanos. Bueno, y apelamos en este momento a la solidaridad de la gente. Hace unos días hablamos de la importancia de la donación de sangre y hoy queremos insistir con eso para... Bueno, hablamos de esta información que nos lleva hasta la zona de Mariano Roque Alonso. Ahí está Leila Jiménez. ¿Cómo estás, Leila? Buen día. ¿Qué tal, Sol? Violeta, buenos días nuevamente. Y bueno, tenemos que hablar de un hecho de robo que ocurrió en esta zona de Mariano Roque Alonso, aquí a media cuadra, poquitos metros de la ruta Transchaco, cruzando la calle prácticamente aquí en inmediaciones del conocido shopping que está ubicado justamente en esta ciudad. Y para hablar de un hecho de robo del que fue víctima una mujer que dejó estacionado su vehículo en este estacionamiento. Precisamente ella trabaja aquí al lado en una escribanía y todos los días deja su camioneta estacionada en este punto. Ella fue víctima del robo de 22 millones de guaraníes, también joyas, calzados y otros artículos también por parte de una persona que llegó hasta este lugar a bordo de un vehículo. También incluso hay imágenes de circuito cerrado que muestran cuando el vehículo llega, se estaciona donde está la camioneta y comienza a realizar sus fechorías. Vamos a acercarnos a Asís Riveros, ella es la víctima, para que nos comente un poco acerca de esto que ocurrió el día miércoles en horas de la tarde. Asís, ¿cómo? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aproximadamente yo llegué a las 2:30 de mi trabajo, como siempre, normal, todos los días. Hace más de 2 años estoy trabajando aquí en el lugar, todos me conocen. Llegué, estacioné, como siempre, normal, ¿verdad? ¿Dónde está tu camioneta ahora? ¿Dónde estaba estacionada también? Sí, y llegué y estacioné normal. Me bajé, entré, como siempre, en la oficina y nunca salgo otra vez porque, como te dije, hace tiempo ya dejamos acá. Si te fijas, hay varios vehículos, nunca pasó nada, nunca se perdió nada acá. Las 6 de la tarde al salir me percato que mi vidrio está roto, ¿verdad? Y me quedé en shock, paralizada, ¿verdad? Miré todos los alrededores, pensé que alguien estaba en el vehículo o que intentaban robarme el vehículo.
Lo primero que hice fue correr a la oficina otra vez y llamarle a mi jefe, a llamarle a mis compañeras que vengan a acompañarme. Entre eso ya vino el dueño, llamó a la policía, vinieron todos y estaba choqueada, no me di cuenta de lo que me habían llevado, ¿verdad? No quise tocar nada por el tema de criminalística. Al percatarme así ya no encontré en mi cartera donde estaba mi plata en efectivo, joyas por valor de 2 millones, entre planchitas, termos, championes, cargadores, ropa. Me vaciaron, me llevaron cédulas de identidad, cédulas verdes, habilitación, todo me llevaron del vehículo. Se tomaron su tiempo y me llevaron todo, ¿verdad? Así hay imágenes de circuito cerrado justamente que pertenecen también al shopping que está ubicado aquí enfrente y que muestra el momento en que este vehículo ingresa y se estaciona en esta misma parte, porque tu camioneta estaba como está ahora, ¿verdad? Sí, y se estaciona en este mismo punto con la parte del frente, digamos, mirando hacia la calle. Sí, el vehículo es un Hyundai H20 S, es un modelo 2019-2020, no te puedo decir porque no tengo la cédula verde, ¿verdad? El vehículo entra por la entrada del shopping, se da en el estacionamiento al costado, se da la vuelta y entra por el estacionamiento aquí, gira, retorna aquí, se da la vuelta y se pega al costado de mi camioneta, ¿entiendes? Y se baja una persona, creo que lo que vi bien es que tenía una tapaboca blanco grande, medio vaquero azul, no, era medio rellenado, alto. Se bajó, se fue ahí, después vi que se fue en la esquina, seguramente se fue a agarrar una piedra. Claro, porque hay escombros acá. Sí, se está haciéndolo acá a la hora. Y me vació todo y se fue. Y eso entró entre las 5 y 10 y salió entre las 5 y media y 40 más tardar. Salió. Y es el horario es mi horario antes de mi trabajo, que alguien sabía todos mis movimientos, sabía que aquí adentro no hay cámaras. Lo que no se percató es que hay cámaras en el shopping, hay cámaras acá al costado de los locales, ¿verdad? Y la verdad que no sé, no puedo decir quién fue, ¿verdad? Pero es alguien que sabía todos mis movimientos. Acá había vehículos, como ven, hay vehículos, había todos vehículos aquí y vino solamente por mi vehículo, ¿entendés? Ahora te rompió acá la parte de la ventanilla, la parte de la puerta trasera. ¿Tu cartera dónde estaba? Mi cartera estaba abajo del asiento. La persona que rompió, trepó. Seguramente tenía miedo que suene la alarma. Trepó porque tenía unas cuantas carpetas, pisó. Ya tengo toda la huella, es una bota de trabajo, ¿verdad? Aproximadamente es grande. Pisó por el barro, pisó, se dio el tiempo, que trepó a la guantera, llevó todo lo que había y empezó a... ¿Sí, padre? Sí. Ahí vamos a mirar también para tener mejor perspectiva, ubicación de cómo estaban también tus pertenencias, ¿verdad? Sí. Mi cartera estaba abajo de aquel asiento, mis planchitas, mis termos, todo estaban ahí, ¿verdad? Y estaban también championes, termos, planchitas, secadoras, todo en un maletín enorme, en un maletín gama, profesional. ¿Esto era todo de tu utilidad? Todo mío de uso diario, ¿verdad? Y inclusive me robaron el control del portón de mi casa eléctrico. Ahora ya cambiamos todo, pero no sé para qué lleva la persona. Si es una persona casual no le va a servir de nada, ¿verdad? ¿Llevó tus documentos también? Llevo todos mis documentos, cédula, habilitación, cédula verde, registro de conducir, todo. Hasta el cargador de mi celular llevó. Bueno, y estas imágenes de circuito cerrado definitivamente Sol y Violeta van a ser cruciales también para tratar de identificar a la persona. Pero hay una cuestión también, porque mediante estas imágenes se puede sacar el número de chapa del vehículo. Lo que te dijeron es que este vehículo también estaba de forma irregular. Sí, ya averiguamos todo el número de chapa. El vehículo es chapa robada, pertenece a una Toyota Vitz. El modelo del vehículo es muy nuevo. Vamos a saber, mediante ya tenemos también para ver en la empresa Hyundai, para saber quién perteneció, o si no es algún Uber que se alquiló, ¿verdad? Es lo que están indagando los investigadores, ¿verdad? Es uno de los dos anécdotas, o es un Uber alquilado o robaron la chapa y le pusieron,
pero es un modelo 2019-2020 el auto, un gris oscuro, Hyundai H20, el que es enhuevado. Es el vehículo que entró a robarme acá. Muchas gracias, así Rivera. Entonces la víctima en todo este caso, hablamos del robo de 22 millones de guaraníes, mucho dinero, joyas también por valor de 2 millones de guaraníes y bueno, otros artículos también. Definitivamente era una persona que conocía los movimientos de la víctima y es por eso que vino directamente también por este vehículo. Habrá que ver ahora, tratar de identificar también a esta persona porque el vehículo en el que se movilizaba al menos tenía una chapa que correspondía a otro vehículo, una chapa que estaba denunciada como robada. Exactamente. Leila, gracias por este reporte. Te dejamos continuar con el desarrollo de esta para otros servicios también informativos. Hasta luego, buen día. Bueno, vamos a cambiar de información. Queremos establecer un contacto ahora para hablar un poco de la situación que se está viviendo en el abasto. Aparentemente ahí podemos decir ya desabastecimiento. Exactamente, ya estamos justamente en contacto con representantes del mercado de abasto, a quien ya le damos la bienvenida. Sí, estamos en contacto con don Edgar Pineda. Sí, don Edgar, ¿cómo está? Buen día. Buenos días para vos y para toda tu audiencia. Bueno, ¿cuál es la situación, don Edgar? ¿Están prácticamente en desabastecimiento de producción nacional? Bueno, nuestro reclamo es específicamente sobre el producto, sobre tomate, ¿verdad? Tenemos información porque hemos tenido una reunión hace más de 30 días con el señor ministro para hacer un relevamiento de la producción nacional. Hoy día sabemos que la producción nacional apenas está cubriendo el 10% del consumo local. Y eso hace de que el remanente, o sea, el 90%, se esté abasteciendo con productos de contrabando. Entonces, nuestro reclamo es que ante el Ministerio de Agricultura, a través del Departamento de Comercialización, que se pueda levantar la restricción que existe sobre este producto. ¿Hay alguna mesa de diálogo ya que se está tratando, alguna reunión en puertas o cómo ven la apertura por parte de las autoridades? Bueno, yo creo que ahora estamos viendo tomar una medida de fuerza para el día lunes. Si es que no tenemos respuesta entre hoy y mañana de las autoridades. Porque creo que hemos agotado todas las instancias, reuniones, hemos remitido notas, hemos hecho un estudio de campo. Se ha hecho como corresponde, ¿verdad? Lo que hasta ahora no tenemos son una respuesta de las autoridades, específicamente del Ministerio de Agricultura a través del Departamento de Comercialización. Don Edgar, ¿qué medida de fuerza sería a partir del lunes en el caso de que no lleguen a este acuerdo? Bueno, y ayer estuvimos analizando con los compañeros acá del mercado abasto. La situación es acuciante ya acá porque estamos totalmente abastecidos de este producto estrella dentro del mercado, ¿verdad? Sí. Y yo creo que ahora últimamente lo que nos resta es hacernos sentir a través de manifestación, o sea, sería un cierre del mercado de abasto el lunes a las 6:30 de la mañana si es que no tenemos respuesta de las autoridades. O sea, la gente no va a poder entrar. En el caso que no haya acuerdo, la gente no va a entrar y ustedes van a confirmar seguramente las horas previas a este cierre. Estamos coordinando con los compañeros porque no solamente el sector tomatero va a afectar, le va a afectar a los otros compañeros y la situación económica está difícil y no queremos perjudicar a los otros compañeros de los otros rubros. Exactamente. Entonces, por eso tenemos que hacer algo bien estudiado para que no afecte a los otros compañeros, ¿verdad? Totalmente. Pero también nuestra situación también. Ya no da para más. Esta situación ya es terrible. Totalmente. Don Edgar, nosotros estaremos atentos a las novedades. Esperemos que se llegue a un acuerdo que pueda beneficiar a todos. Gracias por su tiempo. Gracias a ustedes por el interés y nosotros vamos a estar comunicando a todos los medios de prensa el resultado de a ser tomado en cuenta si es que las autoridades no nos autorizan la importación de tomate. Vamos a estar muy pendientes. Gracias, don Edgar Pineda, comerciante del mercado de abasto. Antes de irnos tenemos que hablar de una información terrible. Sí, terrible. La verdad que hablar de los casos de feminicidio en nuestro país en tan solo el inicio de este 2021 realmente nos duele muchísimo y en este caso
en el mismo día en que un militar asesinaba a su mujer en Pilar, se daba un intento de feminicidio también en otro punto. Terrible esto que está trascendiendo a esta hora. Así es, este hombre intentó asesinar no solo a su mujer, sino a su hija, también prendiendo en fuego con nafta. Es una información en desarrollo que vamos a compartir. Más detalles vamos a tener en instantes, pero ya trabajamos.